Este verso aparece en el Srimad Bhagavatam 1.1.2. Las palabras Mahamuni Krite indican que el Srimad Bhagavatam fue recopilado por el gran sabio Vyasadeva. Cierra la puerta. Conocido a veces como Narayan Mahamuni, porque es una encarnación de Narayana. Vyasadeva, por tanto, no es un hombre corriente, sino alguien que está investido de poder por la suprema porción de Dios. Recopiló el hermoso Bhagavatam para narrar algunos de los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios y sus devotos. ¿No? Acá dice, recopilar el hermoso Bhagavatam para narrar algunos de los pasatiempos de la personalidad de Dios y sus devotos. ¿No? O sea que hay muchos más. En el Srimad Bhagavatam se hace bien clara la diferencia entre religión real y religión de apariencia. De acuerdo con ese comentario original y genuino del Vedanta Sutra, hay numerosas creencias de apariencia que pasan por religión, pero descuidan la esencia real de la misma. La religión real del ser viviente es una cualidad natural innata, mientras que la religión de apariencia es una forma de ignorancia que cubre artificialmente la conciencia pura de la entidad viviente bajo ciertas condiciones desfavorables. Cuando la religión artificial domina desde el plano mental, la religión real yace latente. El ser viviente puede despertar esa religión en estado latente si escucha con un corazón puro. Ajá. Por eso hay que cantar muchas veces para purificar el corazón. La senda de la religión que se describe en el Srimad Bhagavatam es diferente de todas las formas de religiosidad imperfecta. La religión puede considerarse en las tres divisiones siguientes. 1. La senda de la actividad fruitiva. 2. La senda del conocimiento y los poderes místicos. Y 3. La senda de la adoración y el servicio devocional. La senda de la actividad fruitiva, Karma Kanda, aun cuando esté adornada con ceremonias religiosas destinadas a elevar la propia condición material, es un proceso fraudulento, porque nunca podrá capacitar a nadie para hallar alivio en la existencia material, ni alcanzar la meta más elevada. La entidad viviente lucha perpetuamente para liberarse de los dolores de la existencia material, pero el sendero de la actividad fruitiva la conduce a la dicha o a la desdicha temporales de la existencia material. ¿No? Prabhupada contaba esa historia de la condena del rey, ¿no? Cuando el rey agarra un miscreant, ¿cómo es eso? Un malhechor, ¿eso, no? ¿No? Lo agarra y lo pone bajo el agua hasta que se ahoga, y lo deja salir justo en ese momento. Entonces sale y toma aire. Y Pablo comparaba eso con la felicidad en el plano material. ¿Sí? O sea, no es una felicidad, sino es un alivio temporal del intenso sufrimiento del mundo material. Ok, entonces seguimos. Al realizar actividades fruitivas piadosas, el ser humano se coloca en una situación en la cual puede sentir temporalmente una dicha material, mientras que las actividades viciosas le conducen a una desdicha situación de necesidad y escasez materiales. Sin embargo, aunque alguien sea elevado a la más perfecta situación de dicha material,
no puede librarse del tormento del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. Por tanto, a una persona materialmente feliz le falta el alivio eterno, y la religiosidad mundana basada en la actividad fruitiva no puede conceder no puede conceder jamás. Ya, un punto muy importante. ¿No? La así llamada religión y la verdadera religión. ¿No? Religión. ¿No? En español, ¿no? Religar. ¿Qué significa religar? Retomar, ¿no? ¿No? Regresar al origen, algo así. Ese es el verdadero significado de religión. Religión. No. Es. Así que, dharma. ¿No? ¿No? Y bueno, y hay una diferencia entre hoy en día dharma y Sanatan Dharma. Pero ya estamos hablando de Sanatan Dharma cuando hablemos de la religión conciencia de Krishna. ¿No? Sanatan Dharma. Y el Sanatan Dharma, ¿no? Todas esas cosas se vuelven verdaderas. ¿No? Uno se va liberando de toda la ilusión, inclusive de la ilusión, ¿no? Que con la religión es destinada a mejorar nuestra situación en el plano material. Y muchas veces Bhagavatam menciona, otra vez estuvimos escuchando hoy en la mañana en la devoción, ¿no? Que la liberación impersonal o la realización del Brahman es fluctuante también, es también temporal. O muchas veces de esa plataforma también uno se puede caer. ¿No? Mientras que cuando uno se encuentra en el plano trascendental, no. Por lo menos Krishna dice eso en el Bhagavad Gita, para confirmar eso. Pero el libre albedrío siempre queda con el alma individual. No se le quita el libre albedrío. Los caminos del cultivo del conocimiento, Jnana Marga, y de los poderes místicos, Yoga Marga, son igualmente arriesgados, porque siguiendo esos métodos inciertos, no se sabe dónde se va. Puede que un filósofo empírico a la búsqueda del conocimiento espiritual se esfuerce con gran tesón durante muchas vidas en especulaciones mentales, pero hasta que no alcance la etapa de la más pura cualidad de la bondad. Dicho de otro modo, hasta que no trasciende el plano de la especulación mental, no le será posible saber que todo emana de la personalidad de Dios, Vasudeva. Su apego por el aspecto impersonal del Señor Supremo le incapacita para elevarse a esa etapa trascendental de la comprensión de Vasudeva. Y por tanto, a causa del estado impuro de su mente, se desliza de nuevo hacia la existencia material, incluso después de haber ascendido a la muy elevada etapa de la liberación. Esa caída tiene lugar por desear una posición reconocida al servicio del Señor Supremo. ¿No? O sea, como, ¿no? En este plano todavía existe el egoísmo. ¿Dice egoísmo? Yeah. Una especie de ego falso. Ego falso. No querer, como Pablo decía, ¿no? La realización impersonal no incluye la entrega, no hay entrega. Sino que todavía queremos algo, estamos buscando algo para beneficiarnos a nosotros mismos. ¿No? ¿En qué consiste eso? Más que nada, liberarse del enredo material. ¿Sí? Y aceptar una posición opuesta a la material, ¿no? De individualidad.
Porque en esa posición uno piensa que por ser individuo yo sufro. Por eso hay que aniquilar lo individuo, lo individual. Recuerdo que en un momento, no sé, fue en el colegio todavía, pero yo tuve una discusión con alguien, era cristiano, y yo era ateo en esa época. ¿No? Y mismo le decía eso, le decía, en realidad, ¿no? Liberación debe consistir en lo completamente opuesto a lo lo existente. ¿Sí? ¿Sí? Recuerdo. Pero no es opuesto, ¿no? Sino que Pablo nos explicó que es un reflejo pervertido. Justo escuché en la clase hace unos días donde Pablo decía, ¿no? El mundo espiritual contiene todo lo que existe acá, pero en forma pura. También hay animales, hay plantas, hay cerros, ¿no? Todo eso existe ahí también. Pero está todo Krishnaizado, o Krishna está en el centro. Y todo el mundo es una alma entregada a los pies del otro Señor. Krishna está siempre en el centro. Y de eso viene también que Pablo decía, ¿de dónde viene la atracción entre ambos géneros? ¿De dónde viene la atracción entre ambos genios? De Krishna. ¿Sí? Pero está todo pervertido. Él me contó que escuchó en Buenos Aires una cosa rarísima, que un devoto le dijo que en realidad nosotros debemos meditar en en la raza que tienen las gopis con Krishna. ¿Has escuchado esto? De las 8 gopis. Esto viene de la Gaudiya Math. No tiene nada que ver con la misión, la instrucción de Sri Prabhupada. ¿Se entiende lo que digo? Estamos hablando de eso el otro día, ¿no? Ah. Cuando Pablo escuchaba cosas así, inmediatamente lo cortaba. ¿Vale? Y sospechaba que esto venía de ahí, en realidad los Vajanandis, ¿no? Prabhupada era Gosyananda, predicador, un predicador, y él quería que nosotros también seamos predicadores, y no nos retiramos a meditar en los pasatiempos. ¿No? Prabhupada nunca hablaba en público de esto. Chaitanya Mahaprabhu tampoco hablaba de esas cosas en público. ¿No? Eso mismo yo recuerdo cuando leía o leo Krishna, no, ahora ya no, pero antes cuando yo leía el libro Krishna, a veces me preguntaba, ¿por qué tanta filosofía? ¿No? Prabhupada está todo intercalado con eso, ¿no? Prabhupada, ¿no? Hasta las cosas más, ¿no? Siempre Prabhupada está ahí, ¿no? Repitiendo la filosofía, explicándolo todo filosófico, citando las shastras todo el tiempo, ¿no? Mientras que esa clase de personas, o mejor dicho, los sahayas, no están interesados en la filosofía, sino que quieren solo, ¿no? Ver, ¿no? Escuchar eso con la mente contaminada, ¿no? En lo que se refiere a los poderes místicos de los yogis, se trata también de enredos materiales en el camino de la comprensión espiritual. Lo voy a leer otra vez. En lo que se refiere a los poderes místicos de los yogis, se trata también de enredos materiales en el camino de la comprensión espiritual. Un erudito alemán que se convirtió en devoto de Dios en la India, o sea, Sadananda Swami. Bueno, en lo que se refiere a los poderes místicos de los yogis, se trata también
de enredos materiales en el camino de comprensión espiritual. Un erudito alemán que se convirtió en devoto de Dios en la India dijo que la ciencia material había hecho ya progresos laudables al duplicar los poderes místicos de los yogis. Por tanto, su viaje a la India no fue para aprender los métodos y los poderes místicos de los yogis, sino para aprender el camino del servicio de amor trascendental al Señor Supremo, tal como se explica en la gran escritura Srimad Bhagavatam, ¿no? Lo mismo estamos escuchando hoy en la mañana, el néctar de emoción, ¿de acuerdo? Los poderes místicos pueden hacer que un yogi sea materialmente poderoso, dándole así alivio temporal de las miserias del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad, lo cual también pueden hacer otras ciencias materiales, pero esos poderes místicos nunca podrán ser fuentes permanentes de alivio de dichas miserias. Por lo tanto, según la escuela Bhagavata, ese camino de religiosidad es también un método de engañar a los seguidores. En el Bhagavad Gita se define claramente que el yogi místico más elevado y poderoso es el que puede pensar constantemente en el Señor Supremo, que está en su corazón, y dedicarse al servicio de amor al Señor. Ete Jayato Vishnu. Dice el Bhagavatam, dice que el proceso yoga que se practicaba, ¿no?, en la era de Satya Yuga, ¿no?, consistía en meditar en Vishnu, ¿no? Y para meditar en Vishnu tiene que haber, ¿no?, un grado de pureza, ¿no? ¿No? Mismo Prabhupada hablando, ¿no?, comentando el sexto capítulo del Bhagavad Gita, ¿no? También muchas veces, ¿no?, repite en los comentarios, ¿no?, repite esto de que los yogis no están siguiendo realmente yoga, ¿no? ¿No? Por ejemplo, justo escuché Prabhupada decía, yogi tiene que ser célibe, no puede ser un no célibe. Un no célibe, ¿no? Tiene que ser célibe. Paz. Así es. Y también Prabhupada decía, tiene que estar, ¿no? Bueno, y Prabhupada explicaba que el celibato desarrolla, ¿no?, cuando uno practica el celibato, uno desarrolla determinación. Y eso es muy importante, cuando los yogis se iban al bosque, ¿no? Y también libre de miedo también, ¿no? Así que esto no es, no yoga, sino que es ¿cómo se dice? Ejercicio, ¿cómo se dice? No, gimnasia, esta es la palabra, no, gimnasia, ¿no? Porque acá dice, en el Bhagavad Gita se define claramente que el yogi místico más elevado y poderoso es el que puede pensar constantemente en el Señor Supremo, Samadhi, ¿no? Samadhi, ¿no?, fijarse en un punto, no más desviarse, ¿no? Y el punto natural, ¿no?, el punto más importante en donde nosotros debemos fijar la mente es Vishnu, Krishna, ¿no? Y escuché, ¿no?, yo mencioné eso otro día, escuché una vez donde Prabhupada decía, ¿no?, cuando el yogi realmente va avanzando y visualiza el Paramatma en el corazón, ¿no?, entonces naturalmente se desarrolla afecto, ¿no?, por la bella forma del Señor, ¿no? Y eso significa, cuando se desarrolla afecto, uno comienza a ser activo para el bien del Paramatma, del servicio devocional. Por eso Prabhupada siempre enfatizaba que no Bhakti Yoga es la meta, no, Bhakti, servicio devocional, es la meta del yoga. Y justo escuché a Prabhupada diciendo, ¿no?, daba el ejemplo en Nueva York, ¿no? Prabhupada decía, acá hay muchos edificios.
Uno puede irse para, ¿no?, subir al edificio por el elevador o por la escalera. Mi papá decía, ¿no? El elevador, ¿qué es elevador? El elevador es Bhakti Yoga. Mientras que los demás, ¿no?, son elevador. No, ¿cómo se las escaleras? Escaleras. Aparte dura mucho, ¿no? Cualquier momento, ¿no?, uno puede desviarse y... ¿sí? Porque como Pablo también menciona acá, ¿no?, yoga también trae beneficios y si uno se queda apegado a los beneficios como poderes místicos, chao. Una vez Pablo daba el ejemplo, ¿no?, que había un yogi que estaba caminando encima del agua y había una persona que comentó eso, dijo, gran cosa, pago unos paisas, eran centavos en esa época en la India, para el botero y me lleva, no tengo que hacer tantas austeridades para irme encima del agua. La senda de la adoración de los innumerables devas, de los semidioses gobernadores, es aún más arriesgada e incierta que los procesos mencionados de karma, kanda y jnana kanda. El sistema de adorar a muchos dioses como Durga, Shiva, Ganesha, Surya, ¿no? Ganesha estaba en la puerta del coche uh, Yakshakanya, sí. Ambos coches, el hijo y ella también, tienen Ganesha ahí, ¿no? Yo le comenté a ellos que en la India son principalmente los Vaishyas que adoran a Ganesh, sí, a Ganesh, ¿no? Porque él saca todos los obstáculos, ¿no? Lo que sea, ¿no? Nosotros, ¿no?, Prabhupada dice en el comienzo del Néctar de Devoción, ¿no?, que debemos adorar a Ganesh para que nos ayude para sacar los obstáculos en la vida espiritual, ¿no? Pero eso en la India es como, ¿no?, para todos obstáculos, cualquier obstáculo. Un médico ayurvédico que yo conocía por muchos años, ya dejó el cuerpo ahora, que siempre me regalaba una pequeña cosa, emblema o murti de Ganesh, ¿no?, para ayudarme a sacarme los obstáculos, ¿no?, la vida, bueno, de los sufrimientos y todo, ¿no? Era miembro de vida, Pablo. Miembro de vida en India significa que uno paga una cantidad, recibe todos los libros, ¿sí? Eso. Yeah. Y él era miembro de vida. Una vez estuve ahí, en el consultorio, estaba haciendo mi tratamiento, y vino él estaba por pues, construir un hospital, ¿no?, grande. Entonces me invitó a mí y invitó a un yogi, guru, importante en Mumbai, ¿no?, para estar presente también durante esa ceremonia. Entonces el médico me dijo, bueno, dale un Bhagavad Gita, me dio Bhagavad Gita y se lo di. Y ¿no?, había venido en Mercedes, tremendo, Mercedes, un coche muy, muy caro, acompañado por unos discípulos, ¿no? Eran todos vestidos como, ahora, ¿no?, más fuertes, ¿no? ¿No? Como casi rojo, ya, ¿no?, todos con turbante rojo y todo eso, ¿no? Y nada, con las 3 líneas ahí, ¿no? Y llevaban también un plato con una deidad, ¿no? Y, y le pregunté, ¿cuál es la deidad? Entonces, mi guru. Y tenían un panfleto, ¿no? También me lo dieron. Y decían no recuerdo exactamente, pero más o menos decía que adoraban una adoración de deidades, nos ayuda en el camino, algo así, ¿no? Pero era impersonista, era Mayavana, ¿no? Yeah.
Ahora el médico ya dejó el cuerpo, como todos. Y ese médico después se volvió famoso. Bueno, era famoso. Mismo como el líder de los budistas de Tibet, ¿cómo se llama? Dalai Lama era su paciente. Y después inclusive yo veía fotos donde él estaba tratando tigres, ¿no? ¿No? Bueno, para hacerse cosas más importantes de todo. Él venía regularmente a Alemania y empezó a tratar muchos sannyasis de ISKCON. ¿Sí? Y era muy bueno, muy bueno. Tenía así como hasta poderes místicos para hacer las cosas. Y bueno, ya se fue. Pero tenía mucha cosa, mucho respeto. Por ejemplo, una vez fui y entonces él me dijo que tenía que comprar tal medicina. Y entonces le digo, soy sannyasi, no tengo dinero. ¿No? Se dio la vuelta así, había un armario con dos puertitas así, ¿no? Agarró una pila así de billetes y me los dio como donación. Esa es la India. ¿Sí? Ninguno de los tres senderos religiosos mencionados puede liberar a alguien de los tres tipos de miseria de existencia material, a saber, las miserias provocadas por el cuerpo y la mente, las miserias que causan otras entidades vivientes y las miserias que causan los semidioses. Por el contrario, el proceso religioso que se describe en el Srimad Bhagavatam puede procurar a sus seguidores alivio permanente de los tres tipos de miserias. El Bhagavatam describe la forma de religión más elevada, la reintegración de la entidad viviente en su situación original, en el servicio trascendental de amor al Señor Supremo. Servicio que está libre de las contaminaciones, del deseo de complacencia de los sentidos, de las actividades fruitivas, y del cultivo del conocimiento con el propósito de fundirse en el absoluto, para ser uno con el Señor Supremo. Ser uno con el Señor Supremo. Recuerdo, Pama dijo una vez, cuando las Shastras dicen que uno debe volverse uno, ¿no? Pama decía, no es fundirse, sino uno en interés. ¿Sí? El mismo interés. Ese es el verdadero significado de volverse uno. Pero eso no se puede entender a menos que uno ha sido educado como devoto. O sea, ¿no? Cuando Pablo dice acá, servicio que está libre de la contaminación. Bueno, uno puede, viviente en su servicio que se libre de la contaminación, el deseo complacer y del cultivo. No, eso no es lo que estoy buscando. Por contrario, el proceso religioso que describe el Srimad Bhagavatam puede procurar a sus seguidores alivio permanente de los tres tipos de miseria. ¿En qué forma? ¿Qué piensan? Que de repente ya no hay nada más dolor de muela, ni corte de cosas de dedos. ¿Ah? ¿Eso? Es lo que la liberación, que uno va de vez a Krishna. Un cuerpo trascendental. No existen esas miserias. No es que ahora resolvíamos como un poder místico, ya no nos enfermamos más. Dijo, Pablo se enfermaba. ¿Eh? No se notaba tanto cuando Pablo se enfermaba. A veces no hablaba de esto, sino que él mismo se curaba porque tenía cosas, ¿no? Sabía cómo hacerlo. Luego cuando Pablo estaba enfermo, ¿no? Normalmente no comentaba nada, o hablaba muy, como se muy, no, muy de, ¿cómo se? No, ¿cómo se? Superficial, ¿cómo se dice? Solo decía, necesito esta medicina. ¿No? Por ejemplo, se cuenta una vez Pablo estaba viajando con los devotos, creo que fue en África.
con Brahmananda y otros devotos. Y había un accidente. Coche chocó. Y Baba tenía una herida en la rodilla. ¿Sí? Y Baba no comentó nada, no dijo absolutamente nada. De acuerdo, creo que ya eso se menciona en el diario trascendental. O mismo cuando ¿no? algo pasaba así como, o alguien empezó a hablar, ¿no? Como criticar a los devotos, algo así. ¿No? Ahora se queda esperando que ya le pasara. Como si no lo tomó no lo tomó muy en serio todo. Esto acá, ¿no? Esa parte es como, esto se puede como poner en un marco y ponerlo en la pared, ¿no? Lo que decía acá en ese renglón. Bueno. El Bhagavatam describe la forma de religión más elevada, la reintegración de la entidad viviente en su situación original, en el servicio trascendental de amor al Señor Supremo. Servicio que está libre de las contaminaciones del deseo de complacencia de los sentidos, de la actividad fruitiva y del cultivo del conocimiento con el propósito de fundirse con el absoluto para ser uno con el Señor Supremo. Esto se puede marcar, ¿sí, señor? Yeah. Este es el propósito de la conciencia de Krishna. ¿No? ¿Para qué sirve todo esto? Para esto. Acá está el propósito del movimiento que nos trajo Srila Prabhupada. Cualquier sistema de religión que se base en la complacencia de los sentidos físicos o sutiles debe considerarse una religión de apariencia, porque es incapaz de procurar una protección perpetua a aquellos que lo siguen. La palabra pojita es significativa, pero no. Pra quiere decir completo y ujita indica rechazo. La religiosidad que toma la forma de actividad fruitiva es claramente un método de complacencia de los sentidos físicos, mientras que el sistema de cultivar el conocimiento espiritual con la intención de ser uno con el absoluto es un método de complacencia de los sentidos sutiles. Todos estos tipos de religiosidad, de apariencia, basados en la complacencia de los sentidos físicos y sutiles, se rechazan completamente en el sistema de Bhagavata Dharma, la religión trascendental, que es la función eterna del ser viviente. ¡Wow! Otro marco. El Bhagavata Dharma, el principio religioso que se describe en el Srimad Bhagavatam, del cual es un estudio preliminar del Bhagavad Gita, está destinado a personas liberadas del orden más elevado, que concedan muy poco valor en la complacencia de los sentidos de la religión de apariencia. Lo que más interesa a los trabajadores fruitivos o los que buscan la elevación, a los filósofos empíricos y a los que desean la salvación es elevar su posición material. Pero los devotos de Dios no tienen esos deseos egoístas. ¿Ve? Ahí se menciona, egoístas. Sirven al Señor Supremo solo para su satisfacción. Sri Arjuna, al querer complacer sus sentidos, convirtiéndose en un hombre supuestamente no violento y piadoso, decidió al principio no luchar. Pero cuando hizo completamente suyos los principios del Bhagavata Dharma, que culminan con la total entrega a la voluntad del Señor Supremo, cambió su decisión y aceptó la lucha para la satisfacción del Señor. Entonces dijo, Nashto mahasmitir lagha tvat prasadam mayacchuta stitosmi gata sandeha karishye vachanam tava.
Mi querido Krishna, oh tú, el infalible, ahora mi ilusión se ha desvanecido. Por tu misericordia he recuperado la memoria. Ahora estoy seguro y libre de toda duda, listo para actuar según tus instrucciones. Bhagavad Gita 18:73. La posición constitucional original de la entidad viviente es esa conciencia pura. Cualquier supuesto sistema religioso que interfiere con esta posición espiritual pura del ser viviente debe considerarse, por tanto, un sistema aparente de religiosidad. La forma auténtica de religión es el servicio de amor a Dios espontáneo. Esta relación de servicio del ser viviente con la absoluta personalidad de Dios es eterna. El verso se refiere a la personalidad de Dios con la palabra vasu, la substancia, y a las entidades vivientes con la palabra vastavas, las innumerables muestras de la sustancia en la existencia relativa. La relación de estas porciones sustantivas con la sustancia suprema no puede destruirse nunca, porque es una cualidad eterna e inherente al ser vivo. ¿No? Como en Bhagavad Gita hay un verso que dice, ¿no? El amor a Krishna no es algo que se obtiene de otra fuente. ¿Recuerdas ese verso? ¿No? No es algo que se obtiene de otra fuente, ¿no? Sino que ya está ahí. ¿No? Es como hace muchos años declaraban, los karmis decían que nosotros somos lavados cerebro, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y controlan la mente, ¿sí? O que como una influencia externa, ¿sí? ¿No? Pero no. Y es por eso que nosotros fuimos los clientes más caros de los deprogramadores en esa época. ¿Sí? Porque los devotos no nos podían cambiar, eran los más caros. Incluso a veces trataron de forzar que coman carne, no le daban a comer solo carne y cosas así. Y otras cosas más. ¿Sí? En el contacto con la naturaleza material, las entidades vivientes presentan diversos síntomas de la enfermedad, de la conciencia material. Curar esa enfermedad material es la finalidad suprema de la vida humana. El proceso para tratar esa enfermedad se llama Bhagavata Dharma o Sanatana Dharma, es decir, religión auténtica. Así se explica en las páginas de Srimad Bhagavatam. Por tanto, todo aquel que, por sus antecedentes de actividades piadosas en vidas anteriores, tenga ansia de escuchar el Srimad Bhagavatam, podrá percibir inmediatamente la presencia del Señor Supremo en su corazón y cumplir la misión de su vida. Jai, Srila Prabhupada, ¿por qué? ¿Quieren agregar algo ustedes? ¿Estás buscando ese verso? ¿No? Lo voy a buscar, no tengo en el libro versos. No, puede ser que no es Bhagavad Gita, no. Upanishad, parece. Cuando menciona que está hablando del yoga más elevado, en la meditación se refiere por ahí al texto 647, Yogi Namapi Sarvesana. Ahí Krishna concluye. Después de haber explicado todo el proceso de yoga, detalladamente, también menciona la meta de la yoga. Nitya Sira Krishna Prema. Nitya Sira Krishna. Sadhya Kavunai. Ravali Sudashitikae. Dice, el amor puro por Krishna está asentado eternamente en el corazón de las entidades vivientes. Eso es lo que se tenga que adquirir de otra fuente. La entidad viviente se despierta con naturalidad cuando
cuando el corazón se purifica al oír y cantar. Ahí está. ¿Y qué es? Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. Ah, Madhya. Ya, pero en Chaitanya Charitamrita muchas veces también, como por ejemplo este verso también, está citando el Srimad Bhagavatam. Y cuando vas al Chaitanya Charitamrita muchas veces dice abajo de dónde viene también. ¿Sí? Como acá, Bhagavan menciona acá, ¿no? Este verso aparece en el Srimad Bhagavatam 1.1.2. ¿Sí? Mismo en mi libro verso, ¿no? Dice, ¿no? Por ejemplo, dice, ese verso aparece en Chaitanya Charitamrita y dice, y proviene de, ¿no? Más allá de otra escritura. ¿Ah? Ya. Muy importante esa referencia. Pablo mostró esto. ¿Sí? Justamente estos días venimos, ¿Ah? leyendo mucho sobre el tema del personalismo. Ya. Esta devoción, se da de una u otra manera. Es muy fuerte, ¿no? Es importante entender ese concepto. Tengo en mi computadora una serie de conferencias que dio Ravindra Swarup, ¿no? Sobre esa parte de cuando Chaitanya Mahaprabhu fue invitado a la reunión de los impersonalistas, ¿no? Y hablan ahí. Hace mucho que no la escuché, pero la escuchaba cada tanto. Ahí Chaitanya Mahaprabhu está, ¿cómo es? Refutándose, ¿sí? ¿No? Todas las interpretaciones que le hacen del Vedanta Sutra. ¿Sí? Y después le piden, ¿no? Pagasananda Saraswati, ¿no? Le pidió, bueno, vamos a escuchar tu comentario entonces. Y ahí Chaitanya Mahaprabhu comienza, ¿sí? Explicándolo desde el punto de vista absoluto, ¿sí? El plano trascendental, cómo se debe entender todo esto. ¿No? Por ejemplo, también hay, el Vedanta Sutra comienza con el primer verso, se menciona en el primer verso de Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudhanmarya Sayataha. Janmarya Sayataha. Es un verso del Vedanta Sutra, ¿no? O sea que, en otras palabras, ¿no? El Vedanta Sutra es el comentario natural de Srila Vyasadeva. ¿No recuerdo? Estuvimos hablando en Buenos Aires. ¿Dónde fue? De la discusión que tuvo Vyasadeva con Narada Muni, ¿recuerdas? En donde Vyasadeva después había compilado, ¿no? Presentado los Vedas y todo, llegó al Vedanta Sutra como la última conclusión del conocimiento védico que presentó, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Que Janmarya Saktaha, eso significa que la verdad es la fuente de todo. ¿Sí? De ahí proviene todo. Pero no dice nada más, ¿no? Mientras que el Bhagavatam, ¿no? Por eso comienza el Bhagavatam, lo mismo shloka, expandiendo. ¿Sí? El Bhagavatam mencionaba acá en el significado los chatushlokis, los 4 versos originales de Srimad Bhagavatam, que le había dado a Krishna en el corazón, ¿no? Y después el Bhagavatam fue expandiendo, ¿no? Por los comentarios y ejemplos de grandes personalidades. Y cuando Sukadeva Goswami ha escuchado, ¿no? El Vedanta, Srimad Bhagavatam, ¿no? El conocimiento védico en el corazón, bueno, mientras que se encontraba en el cuerpo de la mamá, ¿no? Estaba, ¿no? Ya no quería enredarse más, quería quedarse ahí nomás.
Estaba completamente autosatisfecho, no tenía ningún deseo de nacer, en realidad. Aparte, Pablo menciona una parte también como Vyasadeva le había hablado, ¿no? Y yo creo, entendía que mi padre es un grijasta, en realidad. O sea, por eso no le hizo caso cuando él le dijo, nazca, ¿no? Y Krishna tenía que, ¿no? Vyasadeva le pidió a Krishna, por favor, háblame a mi hijo, que salga ahí, ¿no? ¿sí? Y cuando Krishna le habló a Sukadeva Goswami en el vientre, sí, nació. Pero no se quedó, salió caminando, tal cual. ¿No? En realidad solo buscando, ¿no? Una persona que era un receptor, ¿cómo se dice? Apto, ¿cómo se dice? ¿No? Para recibir el Srimad Bhagavatam. Y por eso cuando se encontró Parikshit en la playa, ¿sí? En el día de Yamuna, entonces, ¿no? Cuando escuchó la pregunta de Parikshit Maharaj, se puso tan extático, ¿no? Empezó a glorificar la pregunta. Y glorificándolo, ¿no? Y decía que, ¿no? Es tan raro encontrar esa pregunta. Y después dice, ¿no? Por lo general la gente pierde tiempo, ¿no? Durante el día, como haciendo dinero, ¿no? Algo así. En la noche, ¿no? Glorificando los sentidos y de esa manera pierde todo su tiempo. Glorificando la pregunta, ¿no? ¿Y qué había sido la pregunta? La pregunta fue, ¿no? ¿Qué debe hacer una persona que está por dejar el cuerpo? ¿No? ¿Qué debe escuchar, hablar, adorar? No recuerdo, había uno más ahí, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando escuché esa pregunta, Shukadeva Goswami se puso extático, ¿no? Y después le dio la respuesta. Así comienza el segundo canto. Así, no, la pregunta es la última parte del primer canto. Y el segundo canto comienza con la respuesta. Ya, ya. Uno de los primeros versos. El segundo canto. Donde dice, una persona que está por dejar el cuerpo debe escuchar y glorificar y adorar a la Suprema Personalidad de Dios. Hare Krishna. Y se expandiendo más. ¿No? Y París empezó a preguntar, ¿no? Y estaban tan absortos en escuchar ¿no? El Srimad Bhagavatam, que se olvidaron de todo, transcendieron todo. Se olvidaron de dormir y comer o con cualquier condición material. ¿Sí? Sí, es lo que pasa cuando uno comienza un Krishna Katha, uno se olvida de todo, ¿sí? Más y más. ¿Sí? ¿No? A veces uno sigue hablando, y me le hacen, ¿no? Córtalo, ¿no? Pasaron, van a salir, pasaron. ¿No? ¿Qué te parece? ¿No es así? Pero comienza a veces, cuando uno comienza las clases, como uno, bueno, pero tarde o temprano comienza a fluir, ¿sí? ¿No? Y mismo la expresión del orador cambia, ¿no es eso? ¿No? Transpirado, ¿no? ¿No es así? Mismo a veces uno está más o menos enfermo, algo por el estilo. Pero si uno comienza a hablar de Cristo, no se olvida. Y uno se vuelve feliz, aún estando en una condición adversa, como se dice. Lo mismo cuando Power empezaba a hablar, ¿no? Y cada vez Power tenía más fuerza, ¿no? Hablaba fuerte, ¿no es cierto? Sí. Me hace acordar una cosa que una vez Power, eso fue al final, ¿no? Cuando Power ya no estaba tan bien, y estaba el Kumbh Mela, ¿no? Cada 12 años en la India se celebra Kumbh Mela, ¿no? Y Pava insistía, ¿no? Que los devotos tienen que ir ahí, inclusive para inspirarlos. Él mismo fue, ¿no? Y es una estación del año donde hace mucho frío, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿no? Cuando Pava notó que sus discípulos no estaban tomando baños porque el agua era demasiado fría, ¿no?
Él mismo fue, tomó baño con el agua fría, como Acharya, ¿no? Para inspirarlos, para darle ejemplo. Aunque cuando uno escucha, ¿no?, la voz de Prabhupada, las clases que daba Prabhupada en ese momento, en ese ambiente, ¿no?, suena muy como muy enfermo y bajito. Srila Prabhupada que, Chaitanya Charitamrita que, todas las glorias a los devotos reunidos. No se puede tocar esto acá.